Ay, gracias, Diana. Bueno, hoy estamos en la Parashá Vaerá, tenemos mucho para ver, sabemos que estamos en el primer libro de Bereshit y que todo lo que se le dijo o todo lo que les pasó a los patriarcas es un simán, es una señal para sus descendientes, así que tenemos que aprender un montón de la obra de nuestros patriarcas y matriarcas, que todo lo que les pasó a ellos en algún punto nos pasa a nosotros también. Así que, así como vemos que Dios se le reveló a Abraham, se le apareció y se le reveló, así nosotros tenemos que buscar a Hashem cómo se nos revela a nosotros en nuestros días, en nuestras vidas, cómo podemos hacer para que aparezca esa luz, esa revelación, porque Hashem es solo luz y solo bueno. Si sé que no viene nada malo de Hashem, sabemos que el hasidismo siempre dice que todo es bien, todo es bueno, aunque a nuestros propios ojos no esté revelado. Pero bueno, pedimos que eso sea dulce y revelado, que lo bueno sea visible a nuestros ojos. Y siempre hay que pedir, ¿eh? Nunca estar conforme si algo no está bien, pedir y pedir hasta que Hashem se nos revele. Bueno, y yo les mandé el textito de la parashá, del nombre de la parashá, porque parecería ser redundante un poco la historia o la cronología de los hechos en la parashá pasada, Lej Lejá, y ahora Vaerá. Entonces, parecería ser una continuación, pero vamos a ver que hay una pequeña y gran diferencia, que es que Abraham se decide hacer la circuncisión, que es el commandment, el mandamiento que Hashem le da y que recién después de ahí va a ser y va a dar pie al nacimiento de Isaac. Entonces, sabemos que la Torá no es un libro de historia, incluso la palabra Torá viene de la palabra orá, que es enseñanza, son enseñanzas de vida, y puede ser que a veces dos parashot, dos secciones semanales, sean cronológicas, pero por lo general puede pasar que no, que primero te habla del desierto y después vuelve al diluvio y después, o sea, solo en Bereshit por ahí se da esta cronología de hechos, pero después más adelante puede pasar que no tengan correlación una para allá con la para allá anterior. Bueno, entonces estamos diciendo que la Torá son enseñanzas de vida, y que hay una diferencia básica entre estas dos secciones, que esto significa justamente el hecho de que Abraham se circuncidó, ¿no? Y la circuncisión no es solo llamado mitzvah, un método particular de conectarse con Hashem, sino es un pacto, ¿no? Brit es pacto, Brit Milá, el pacto de la palabra. Entonces, esto encapsula un mensaje mucho más profundo del judaísmo en general. ¿Y cuál es? Dice, un principio básico del judaísmo es que la espiritualidad no debe relegarse a las altas esferas abstractas de la existencia. Por el contrario, los principios de la Torá deben volverse tangibles y manifiestos en la carne y la sangre del hombre. Entonces, justamente con el Brit Milá, con la circuncisión, uno está poniendo en manifiesto en su carne ese pacto, ¿no? Dice, el pensamiento hasídico rehúye el enfoque de abandonar lo físico en procura de la espiritualidad. Mil veces hablamos que para el hasidismo no es conectarse con Hashem, irse a la montaña y no hacer nada y estarte ahí un retiro espiritual de 90 días, porque el objetivo de Dios es hacer una morada en este mundo acá, en tu casa, en Recoleta, donde quieras, en Once, en Chaco, como siempre está Norma, o Betty en la provincia de Buenos Aires. Siempre tenemos que hacer de nosotros una morada en el lugar donde estamos, ¿no? No nos pide en otro lugar, ni allá, ni andate a otro lado. Donde vos estés tenés que hacer la morada para allá. Entonces, sabemos que justamente el pensamiento jasídico trata de fusionar lo material con lo espiritual. Entonces, hacer que este mundo sea receptivo y sensible a lo divino. Y esto sucede más vívida y efectivamente en el pacto de la circuncisión, donde la espiritualidad asociada a una mitzvah se estampa permanentemente en la carne del hombre. Y es por eso que esta parashá se llama Vaerá, Dios se le apareció, porque todo lo que leemos en las páginas siguientes describe una nueva era en la vida de Abraham, en la que su cuerpo físico se convirtió en un receptáculo para la divinidad a través de este pacto de la circuncisión. Ahora, ¿cuál es la lección para nosotros como descendientes de Abraham? Y aquí viene.
Dice, la presencia de Dios es muy evidente en nuestras vidas. Por ese motivo, los niños sienten naturalmente atraídos a besar una mezuzá o a recitar una bendición, ¿no? Así como nosotros vemos que en la Torá, en esta para allá, Dios se le aparece a Abraham, debemos ser conscientes que Dios también se aparece a nosotros. La única diferencia, pero súper gran diferencia, es que Abraham lo veía claramente a Shem, lo entendía, y nosotras nos falta un poco, digamos. No lo vemos reveladamente así. A veces nos pasan milagros y decimos, acá está Shem. Pero no es que lo vemos continuamente. Pero como yo siempre hablamos de los anteojos de la Gegulá de la redención, si yo pongo la Aleph de Alufoye Olam, del amo del universo, si yo pongo a Shem en todo lo que hago, seguramente mis anteojos van a tomar otra perspectiva, ¿no? Bueno, entonces dice, como descendientes de Abraham no debemos contentarnos con la presencia invisible de Dios, debemos clamar y pedir, ¿por qué Dios se mostró a Abraham y no se muestra a nosotros? Entonces, creo que hay no me acuerdo bien exacto el cuento, pero no sé si el quinto rebe de Jabad, le preguntó a su papá, o sea, fue llorando a los 5 años y le dijo, no, papá, ¿por qué a Shem se le presentó a Abraham y a mí no se me presenta? Entonces creo que el padre lo que le contestó, si no me confundo, es, cuando vos tengas la edad de Abraham y decidas circuncidarte a esa edad, bueno, ahí se te va a aparecer Abraham, ¿no? Como todo el mérito que tenía Abraham. Pero fue muy gracioso este hecho de que el quinto rebe de Jabad se había puesto mal, que leyendo está para allá, porque a mí no se me aparece. Pero bueno, es algo que acá el rebe nos está diciendo que tenemos que exigir que Dios se nos aparezca. Es así. Bueno, ahora seguimos con otras enseñanzas y después algo que me encantó de unas enseñanzas que encontré, que vamos a ver la diferencia entre el rol de Abraham y Yitzhak, que eso también se ve en la Kabbalah según los atributos, que un atributo es Gesed, bondad, y el otro es severidad, restricción, que es Geburah. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla, espérenme un segundito. Vamos a ir viendo las enseñanzas primero. Vamos a ir viendo cuál es la importancia cuando van estos ángeles y quieren destruir Sodoma y Gomorra y está Lot. Cuál es la diferencia de estas ciudades con las ciudades o con la gente que había hecho el diluvio, porque también hablamos de dos destrucciones. Y también tenemos mucho para aprender de esto. Bueno, entonces, a ver, listo. Ahora sí puedo compartir la pantalla. Bueno, entonces, tenemos acá que en el tercer día, que se dice que es el tercer día como que el que más duele de la circuncisión, se le aparece a Abraham se le aparece Dios, ¿no? Haciendo una visita al enfermo por su Brit Milá. Entonces dice, Dios vairá Elab Hashem. Dios se le apareció a Abraham. Entonces dice que la autorrevelación aquí de Dios a Abraham fue en el plano fundamentalmente superior a sus apariciones previas. O sea, está haciendo una diferencia entre cuando se le revela ahora, después de la circuncisión, antes de la circuncisión. Dice, al circuncidarse en respuesta a la orden de Dios, Abraham se convirtió en el primer ser humano que se entregó completamente a Hashem. Sacó su ego de encima, todo sacó y se entregó a Hashem. Dice, por lo tanto, dice, la circuncisión de Abraham despejó el camino para la entrega de la Torá, a través del cual esta autotransparencia se convirtió en el sello de la existencia humana. Esto significa que al aceptar la Torá de Dios y comprometernos a vivir de acuerdo a su visión, de acuerdo a la Torá y sus enseñanzas, podemos quitar todas las barreras entre Dios y nosotros. Esto a su vez le permite a Dios revelarse en nuestras vidas en forma más tangible. Entonces, ¿cómo querés tener una Torá revelada? Que a Hashem se le apareció después, después de la obediencia. A ver, describime más lo que querés decir, Diana, a ver si te entiendo.
O sea, claro, está siendo una diferencia entre sí se la había revelado otras veces, y lej lejá, o sea, andate de tu tierra, de tu casa, de tu lugar natal, le prometió las estrellas, que el pueblo, su descendencia no iban a ser como las estrellas. Hablamos de las estrellas la vez pasada, que igual teníamos que iluminar en momentos de oscuridad. Pero acá está diciendo, si vos te entregás a la Torá, Dios se te va a revelar. Esto es lo que nos está diciendo. Bueno, seguimos. Acá tenemos que se contrasta la bondad que tenía Abraham en Hebrón con lo que pasaba en las ciudades de Sodoma y Gomorra, que habíamos visto que eran ciudades súper fértiles, que Lot había decidido mudarse ahí porque dijo, estas ciudades tan bárbaras, no me importa, los reyaim, los malvados que hay ahí, pero son re fértiles. Y Lot se instaló ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice Abraham cuando sabe que estos ángeles van a ir y destruir Sodoma y Gomorra? Se da cuenta que tenía que ir en contra de su carácter naturalmente bondadoso. Sabemos que Abraham es puro gesed, pura bondad, y no podía andar con rodeos. Tenía que argumentar y exigirle a Hashem que anule su decreto. Entonces, ¿qué aprendemos de este ejemplo? Que lo vamos a ver en otro artículo también. Que a veces cuando se te presenta la oportunidad de que tenés que salvar a alguien o solucionar algún problema de otra persona, tenés que hacer todo lo que esté a tu alcance para ayudar a esa persona, incluso si es en contra de tu carácter. Y es re difícil esto, hacerlo. Pero si a veces tenés que actuar en contra de tu disposición natural, vos sos re bondadosa y tenés que ser re estricta ahora, porque si no, esta persona después la va a pasar mal. Tú decís, no, pero yo no soy así. Y bueno, pero vos ¿qué querés? ¿Querés salvar a esa persona o no? Entonces, bueno, ahí tenemos que ir en contra de nuestra personalidad. Y es lo que Abraham hizo. Bueno, después, ¿qué más? Tenemos a los ángeles que llegaron a la casa de Lot para rescatarlo, ¿no? Entonces acá lo que voy a decir es lo siguiente, una novedad que yo, la verdad, la aprendí ahora con ustedes estudiando, que dice que la maldad de Sodoma y sus ciudades vecinas era una reacción errónea, exagerada al diluvio de Noé. Y sabemos que la generación del diluvio, ¿por qué había sido destruida? ¿No? Principalmente por el robo, por la toma injusta de la propiedad de una persona por otra. Los residentes de Sodoma, conscientes de esto, declararon que el derecho a la propiedad era absoluto, ilegalizando la caridad y la hospitalidad. O sea, se fueron al otro extremo que los de la generación de Noé. Entonces, la gente de Sodoma no se dio cuenta que este extremo opuesto era tan destructivo como absolver el robo. Entonces, por lo tanto, dado que el mundo no puede cumplir con su propósito de ser el verdadero hogar de Dios y nosotros los seres humanos no nos llevamos bien el uno con el otro, no hacemos gesed, no hacemos bondad también, con sus restricciones, pero hacer bondad, las ciudades vecinas tuvieron que ser destruidas, al igual que la generación del diluvio. Sin embargo, dado que sus intenciones, medias torcidas las intenciones, surgían de un deseo de hacer lo correcto, se nos dice, esto es lo que le contaba a Diana antes, que estas ciudades serán restauradas en la era mesiánica. Atención, Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Tenemos que encontrar el equilibrio. Ni robar, ni decir a cada uno tiene todo. No, no me toques lo mío porque si no vas a la cárcel. O sea, hacer un equilibrio, ¿no? O sea, donar, estoy pensando para afuera, sería el equilibrio o tener justamente leyes que amparen también a la gente pobre. Bueno, después acá tenemos algo interesante sobre los ángeles. Mucho no hablamos de los ángeles, pero tenemos que saber que los ángeles son como shluchim, como enviados de Hashem, ¿no? No tienen entidad propia o poder independiente los ángeles, sino que los ángeles son mensajeros de Hashem. Vieron que a veces se escucha o se lee en los rezos el ángel Mijael, el ángel Rafael, que es el ángel de la curación. ¿Qué otro ángel que me acuerde? Mijael, Rafael, Gabriel, si no me confundo.
que se lee en la tefilá, en los rezos. Entonces acá nos viene a explicar lo siguiente. Dice, los ángeles no poseen identidad intrínseca. Ellos son simplemente personificaciones de misiones de Dios. Por lo tanto, cuando ellos declararon vamos a destruir la ciudad, querían decir que Dios iba a destruir la ciudad a través de ellos, dado que ellos no tenían ningún poder sobre la destrucción de la ciudad, excepto que Hashem se los dé. Entonces, pero Lot entendió otra cosa y entendió que ellos tenían poderes independientes. Por lo tanto, los ángeles aquí ¿qué le contestaron a Lot? No, pará, yo no puedo hacer nada hasta que llegues allá. O sea, yo no hago nada. Entonces, acá lo que nos quiere decir es que cuando hablamos con otros, nosotros también tenemos que tomar en cuenta cómo van a interpretar nuestras palabras, ¿no? Asegurándonos que nuestras intenciones no sean mal interpretadas. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar un poquito del poder femenino, que es muy gracioso porque a veces cuando uno quiere que el esposo le haga caso, uno dice, escuchá lo que dijo la Torá Canberra, hace todo lo que diga Sara, le dijo a Hashem. Dice, Kol ayer nomar eleja, Sara llama, bueno. Entonces le dijo, ahora en todo lo que Sara escucha su voz. Bueno. Dice, cuanto más en sintonía está un profeta con los asuntos del mundo, mayor es su grado de profecía. Dice, dado que Abraham estaba algo desapegado de los asuntos mundanos, no podía percibir la verdadera negatividad de Ismael. Sara, en cambio, estaba más involucrada en asuntos materiales, por lo que fue rápidamente capaz de percibir el mal en Ismael. Su visión profética era, por lo tanto, superior a la de Abraham. Sí, esto nos dice que la capacidad de Sara de profecía era aún mayor. Bueno, entonces, esto que más nos quiere decir, que en la era mesiánica el aspecto femenino de la creación se va a elevar por lo masculino. En realidad, ahora que ya estamos llegando a la era mesiánica, vieron esto que tenemos presidentas mujeres, como que la mujer ahí está en puestos altos de trabajo, vemos como una evolución de la mujer. Entonces, esto tiene que ver claramente con que estamos muy cerca de la era mesiánica. Entonces, acá se nos dice esta visión profética de Sara, que es cuando ella echa a Agar y a Ismael de la casa. O sea, hoy en día, a medida que nos acercamos a la era mesiánica, todos podemos dar la bienvenida al florecimiento del poder femenino en el mundo, reconociendo que la experiencia más intensa de la vida física de las mujeres les otorga a nivel superior de visión espiritual que yo no. Bueno, sí, ya sabemos que somos mejores que los hombres, ya saben. Bueno, esto por un lado, estas enseñanzas, ¿no? Que de Sará hay mucho para aprender. ¿Se acuerdan los 3 milagros de Sará? Que tenemos el tema de la nube, la tienda de la nube, que había una nube siempre en la tienda de Sará y Abraham, era en mérito a ella. Después tenemos las velas de Shabbat que ardían de un Shabbat a otro, y tenemos el tema de la masa que también tenía abundancia. Y todos estos milagros son milagros físicos, ¿no? Que aparecían justamente porque ella tenía una conexión con la materialidad. Bueno, seguimos con otro texto que me gustó mucho. Esperen un minutito. Seguimos. Bueno, seguimos. Entonces, vamos con este texto que quería hablar yo, la diferencia entre Abraham y Isaac, que me encanta hablar más que nada de esto de la Kabbalah y las diferentes aptitudes que tenían otro. Entonces, acá les comparto el texto. Igual después se los paso el texto también, pero yo se los comparto. Ahora, dice, una de las virtudes de Abraham, luego de haber cumplido con el precepto de la circuncisión, fue la completitud. Solo entonces podía nacer Isaac, que debería ser santo desde la panza, ¿no? Dice, ¿cuál es la diferencia entre Abraham y Isaac y por lo que tenían que nacer de forma diferente? Dice, a través de analizar los comportamientos que la Torá nos relata sobre Abraham y Isaac, entenderemos la diferencia entre ellos y, consecuentemente, cuál es la enseñanza que tenemos que aprender justamente de acá a todas las generaciones.
Ahora vamos a ver qué implica el trabajo de Abraham y de Isaac, dos trabajos diferentes en el mundo. Una cosa es hacer un trabajo de arriba hacia abajo y otra de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cómo vamos a ver que Abraham era proyectar divinidad de arriba hacia abajo? Cuando vemos que la divinidad, siempre la divinidad viene de arriba hacia abajo. En cambio, elevar al mundo es de abajo hacia arriba. Entonces acá nos dice, el servicio de Abraham era proyectar divinidad desde arriba hacia abajo, mientras que el de Isaac era elevar el mundo hacia Dios. El amor a Dios desarrollado por Abraham se identifica con el agua. Esto también es interesante, porque sabemos que el agua va desde el lugar más elevado al lugar más bajo. También eso se compara con la Torá, el agua, ¿no? Sabemos un montón, sabemos el ejemplo de Rabbi Akiva, que él da a sus alumnos, que dice que los peces, por lo general, están en el agua, claramente es su medio de vida, pero que dicen como que la Torá es vida también, y si yo, por lo menos, estoy en el agua, estoy con la Torá, estoy con vida, pero si yo ya salgo del agua, como el zorro le dijo a uno de los peces, ¿por qué no venís conmigo afuera del agua? Yo ya estoy muerto. Si yo salgo de la Torá, ya estoy muerto. Eso es lo que enseñaba Rabbi Akiva, que la Torá es todo. Bueno, entonces, tenemos que uno es un servicio de arriba hacia abajo y otro es de abajo hacia arriba. El amor a Dios desarrollado por Abraham se identifica con el agua, que ya vimos que desciende de un lugar elevado a un lugar más bajo. Mientras que Isaac ¿con qué elemento les parece que se va a relacionar Isaac? Con el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego también tiene la naturaleza de elevarse. Es como nuestra alma que tiende a ir hacia arriba, hacia la raíz que es de todo, que es Hashem. Bueno, nosotros también en ese fuego hay que ver cómo lo tratamos. Ese fuego, esa ¿cómo se dice? Efervescencia. A ver cómo la llevamos y la manejamos. Tampoco tiene que explotar todo. Pero la cuestión es que siempre uno de su alma siempre quiere elevarse e ir para arriba. Dice, la diferencia entre ellos no se expresa solamente en su trabajo espiritual consigo mismo, sino en la relación con el mundo. Entonces dice, Abraham logró que la divinidad, el conocimiento de Dios, descienda al mundo, mientras que Isaac logró que el mundo se eleve y se vuelva un recipiente para la divinidad. O sea, Isaac sigue completando el trabajo de Abraham. Después vamos a ver con Jacob, que también que lo sigue desarrollando con otro atributo de la Kabbalah, que sería Tiferet, que es la armonía. Bueno, entonces dice que Abraham difundía a Dios a todas las personas, a la gente de Canaán, a la gente de Egipto, a difundir divinidad a los árabes de aquella época, que se arrodillaban al polvo debajo de sus pies, cosa que indicaba un nivel espiritual bajo. Entonces, de la misma forma que utiliza Abraham para difundir divinidad, también era en forma de dar, como nos cuenta el Midrash, que Abraham practicaba el precepto de recibir invitados, les daba de comer todo, y después decían, bueno, o me pagan o le agradecen a Hashem, que es el que hizo toda esta comida. Entonces, que él les explicaba que no tenían que agradecerle a él, sino al dueño del mundo, que era Hashem. Dice, en cambio, el servicio espiritual de Isaac es elevar el mundo hacia Dios, ¿no? Es por eso, ¿cuál era la ocupación de Isaac? Cavar pozos de agua, que significa el concepto de revelar a Dios en la tierra misma, es decir, revelar la fuerza divina que se encuentra oculta en la creación a través de elevarlo bajo el agua de los pozos. De la misma manera, Isaac logró que el mundo mismo sea un recipiente para Dios. ¿Para qué pasaba cuando tenía dificultades Isaac, no? Que nos cuenta que los filisteos lo tapaban los pozos. Entonces, ¿qué nos dice? Que Isaac seguía con el trabajo de los pozos, seguía cavando. Entonces, la diferencia entre Abraham, revelar a Dios en el mundo, aun si éste no está preparado para la revelación, y la de Isaac, hacer un recipiente y preparar esa revelación divina, es que llegan a un nivel de santidad diferente. Entonces dice que Abraham podía llegar a un nivel de divinidad limitado, dice, mientras que el servicio de Isaac llegaba a la esencia de Hashem. Esto es porque la intención de la creación en general, como venimos hablando siempre, es hacer un mundo, hacer una vivienda para Hashem. Y que este mundo, que es físico, que es limitado, tenga la revelación de Hashem, que es ilimitada. Entonces dice, el servicio de Abraham consistía básicamente en revelar a Dios más allá del mundo físico, por lo que no lograba el objetivo final de la creación.
En cambio, Isaac sí. Dice, acá vamos a entender por qué entonces tenía que Isaac nacer luego de Abraham, después de la circuncisión, porque su trabajo sería el de revelar en el mundo un nivel de santidad que supera el mundo, un servicio para el cual debía ser santo desde el vientre. La enseñanza para todas las generaciones es clara. No alcanza con el servicio espiritual de Abraham de traer al mundo a Dios a través del estudio de la Torá, el rezo y las buenas acciones, sino que hay que cavar los pozos, hay que involucrarse con el mundo. ¿Qué es cavar pozos? Acá lo dice y me encantó. Dice, es involucrarse con piedras y tierras que ocultan el agua del manantial subterráneo. ¿Y qué dice? Que cuando se está revelando la presencia divina en la tierra debe tener en cuenta estas tres cosas. Uno, que uno debe involucrarse aún con gente que es similar a piedras y tierra, que no siente la importancia del judaísmo ni de Dios. No te tenés que ir del mundo, ir de alguien que opina diferente a vos, no, tenés que seguir tratando con esa gente. Nunca darte por vencido. Aun si de alguna manera los pozos que uno cava los tapan, vos seguís cavando, seguís remando, seguí, algún día eso tiene su efecto. Y nunca debe perderse la esperanza de que bajo las piedras y la tierra se encuentra un manantial de agua viva, el alma de todo judío que desea y anhela volver a Hashem. Así que esto me encantó, esta diferencia entre Abraham y Isaac, de uno de proyectar divinidad hacia el mundo de Abraham y de Isaac de elevar y preparar el mundo para esa divinidad, ¿no? De absorber esa divinidad. Y bueno, que uno tiene que estar siempre conectado e involucrarse hasta con gente que es piedra, ¿cómo decía? Piedra y tierra. Hay gente que es piedra y tierra que no está cerca del conocimiento de Hashem. Hay que seguir involucrarse y no darse por vencido. Así que eso es lo que nos dice el hasidismo sobre la Parashá Vaerá, sobre esta revelación, no revolución, pero que nosotros podemos revolucionar, y más nosotras como mujeres, que hoy por hoy escalamos y estamos en otros puestos, que seguimos reconectadas al mundo, pero también, y que tenemos nuestras habilidades más comunicativas, más del habla, más de Biná, como nos dice el Talmud, que las mujeres tenemos una Biná y Yeterá, que tenemos un entendimiento intuitivo diferente al de los hombres, esa Biná, ese entendimiento, que es ese sexto sentido que hablábamos con Diana, que tenemos las mujeres y que bueno, hay que aprovecharlo. Y esa capacidad profética, que lo vimos en la Parashá, que Sará tenía más visión profética que Abraham. Y ya sabía lo que iba a ocasionar en su hijo Isaac Ishmael, entonces por eso la echó a Agar. Bueno, así que esto es nuestra Parashá, súper linda, súper para aprovechar, sigan estudiándola. Yo les voy a mandar el artículo de Abraham y de Isaac, así lo repasan. Y si quieren también las enseñanzas, también se las puedo mandar, las primeras que vimos de la Parashá. El fin del artículo. Bueno, gracias Dianita y gracias a todas las que van a escuchar la clase. Les mando un beso y Shabbat Shalom.